Soy la doctora Wendy Maldonado, médico de planta del Centro Clínico Escalón, y le doy la bienvenida a su programa El Consultorio. Usted sabe que este es un espacio para su salud. El día de ahora me encuentro con la especialista en medicina interna, la doctora Cristal Navarrete, y vamos a hablar acerca de hipertensión. Doctora Navarrete, muchísimas gracias por tomar el enlace. Estamos acá y vamos a hablar un poquito de hipertensión. Cuéntenos. Sí, bueno, siempre, ¿verdad? Es un gusto seguir en los programas para tratar de incentivar a la gente a cuidarse un poquito más, sobre todo con este tema que creo que todos los que van a estar escuchando o viendo el programa van a saber que tienen algún familiar, algún conocido, si no es que ellos que padecen de hipertensión. Así es un diagnóstico tan común y he visto en la práctica clínica durante este periodo de pandemia, doctora, que habían pacientes que mantenían una presión estable con medicamentos, pero ahora se nos ha disparado. Realmente es un problema que nos puede afectar a todos debido a que estamos encerrados o estamos con mucha preocupación, como ya nos va a mencionar usted, el diagnóstico de hipertensión se debe a muchos factores. Pero para empezar, doctora, ¿cómo definimos hipertensión arterial? Para iniciar, hipertensión arterial la podemos definir como un aumento de esta presión arterial, ¿verdad? Es un valor elevado que aumenta a su vez el riesgo de lesión a ciertos órganos. Entonces, por estas lesiones orgánicas que pueden ser en retina, en cerebro, en corazón o en riñón, es que se vuelve tan importante el adecuado manejo de la presión arterial alta o la hipertensión. Pero para hablar un poquito así como más enfáticos, podemos decir que la presión arterial normal es aquella presión arterial sistólica menor de 120 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica menor de 80 milímetros de mercurio. En base a esto podemos ir catalogando si el paciente es prehipertenso o ya tiene un grado de hipertensión arterial, un estudio de la hipertensión arterial, hasta llegar a casos emergentes, o sea, súper manejo inmediato como son las emergencias hipertensivas, en el cual el paciente incluso puede no estar enterado que padece presión arterial alta y presentar cuadros de alteraciones visuales, alteraciones neurológicas, con una presión a la hora de evaluarlo arriba de 210, 130. Entonces, el objetivo de esto es conocer cuáles son las implicaciones que tiene no poder controlar nuestra presión arterial y cuáles son los factores de riesgo que tenemos para poder desarrollar una hipertensión arterial, ¿verdad? Usted menciona los factores de riesgo para el diagnóstico de hipertensión arterial. Es importante recalcarlos, mencionarlos y si alguno de los televidentes pues lo posee, cuál sería como la forma de irlos disminuyendo o de alguna forma también descartarlos. ¿Qué factores de riesgo son los que debemos evitar o tratar en la medida de lo posible pues disminuir? Para iniciar tenemos que tener presente que la hipertensión arterial va muy relacionada, o antes creíamos que era más sobre todo con la edad, como mencionabas al inicio, ¿verdad? Pero ahora vemos incluso pacientes jóvenes, menores de 40 años, que pueden incluso tener ya cuadros de hipertensión arterial. Sí, es cierto que epidemiológicamente, cuando tenemos una edad por lo menos entre 55 y 65 años, ya el riesgo es eso, ¿verdad? Sino que tenemos que también tener presente esos factores de riesgo que están pues cada vez en auge. La obesidad o el sobrepeso, el consumo excesivo de sal o el tener siempre la sal de mesa, ¿verdad? No solamente con la que condimentamos nuestros alimentos a la hora de cocinarlos, sino que la que tenemos en exceso. El consumo de alcohol, la falta de ejercicio o actividad física, el que tendemos a consumir más alimentos ricos en grasas y sobre todo grasas trans, que son las grasas que más nos pueden causar daño, ¿verdad? Y
la disminución de alimentos ricos como en frutas y en verduras o incluso alimentos que sean ricos en potasio. Entonces, estos factores de riesgo aumentan el hecho de poder tener la incidencia de un cuadro de hipertensión arterial. Como les decía, no necesariamente es que sea una enfermedad o una patología de pacientes grandes, ¿verdad? Eso puede darse también en pacientes jóvenes. Claro, de forma individual buscamos si hay otras causas metabólicas o otras causas subyacentes que habría que descartar. Algo importante también de decirles es que hablábamos que genéticamente nosotros podemos tener factores de riesgo como por ejemplo que nuestro papá, nuestros abuelos ya hayan padecido de enfermedades como hipertensión o otras enfermedades que van, digamos, muy en hermandad, ¿verdad? Como es la diabetes. Entonces, eso también ya nos tiene que hacer que cuando somos menores de 40 años tenemos que cuidarnos más para evitar tener más alteraciones o como sabemos porque es multifactorial, ¿verdad? Claro, y como usted menciona, igual esos factores de riesgo pues no se pueden disminuir porque son genéticos. Sin embargo, hay otros como la alimentación, el ejercicio o una dieta saludable que sí podemos poner en práctica. Es importante recalcar también de que si usted, amigo televidente, tiene antecedentes familiares, su mamá, su papá, más que todo la rama materna, que padecen de hipertensión y a usted al momento no se le ha diagnosticado, no porque su familiar tenga, usted va a tener, sin embargo, es de cuidarse más. Lo importante en esto es que si a usted le gusta mucho consumir sal, lo que tiene que hacer es quitar el salero de su mesa, porque da cierto grado de pereza, doctora, que ya estamos sentados, vamos a desayunar o almorzar y necesitamos la sal, pero si dejamos escondido el salero realmente no nos vamos a parar a buscarlo. Entonces, amigo Lo ideal televidente, es tenerlo en la mesa. exactamente. Nada más en la cocina cuando se van a preparar los alimentos y aún en la medida de lo posible, pues tratar de disminuir la cantidad de sal al momento de prepararlos. Asimismo, evitar los alimentos que contengan mucho sodio, que es lo mismo, se traduce a sal, porque de esta forma usted está ayudando a su organismo y ahora que estamos en cuarentena, realmente la ansiedad hace que se coma un poquito más, pero tenemos que comer de forma saludable, de forma inteligente y no exponer nuestro cuerpo a que algunas enfermedades que tienen nuestros papás o nuestras mamás vayan a repercutir en nosotros y puedan ser diagnosticadas lamentablemente durante el periodo de cuarentena, doctora. Algo importante, Wendy, que habíamos dejado a un lado también de mencionar es que, como decíamos, que hay lesiones a ciertos órganos, ¿verdad? Entonces, quizás a veces cuando estamos muy jóvenes, por ejemplo, incluso pacientes de 40, 45 años, y les damos como opción que inicien dieta y ejercicio, lo tomamos como muy a la ligera, ¿verdad? Pensamos que no es algo que puede traer muchas repercusiones cuando en realidad sí lo es. O sea, tenemos que tener presente que alguien que tiene hipertensión arterial que no está controlada aumenta 4 veces el riesgo de padecer de un accidente cerebrovascular, incluso hasta 6 veces más el riesgo de sufrir un cuadro de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de lesiones orgánicas, realmente eso puede ser cuadros de emergencia, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener a nivel del corazón lo que decimos un cuadro agudo de un edema agudo de pulmón, que es cuando el corazón deja o falla más bien como su función de bomba que tiene. Podemos tener infartos agudos del miocardio y cuando estamos más que todo de forma asintomática o no controlados de forma crónica, que también es importante, no solamente el control de la toma de la presión arterial, sino también cuando ya somos hipertensos, de la toma de un electrocardiograma o incluso hay pacientes que les indicamos un ecocardiograma, cuando vemos que pueden tener alteración del ventrículo izquierdo, que es algo que conocemos como hipertrofia del ventrículo izquierdo, en el cual, como sabemos, el corazón trabaja como bomba. Como decíamos, estas lesiones a diferentes órganos
no solo pueden afectar las lesiones que decíamos a nivel cardíaco, sino que también podemos tener lesiones que pueden presentarse incluso de forma aguda a nivel cerebral, como una hemorragia intracraniana, podemos tener eventos de pacientes que llegan por convulsiones, incluso estado de coma, y habíamos hablado que también aumenta 4 veces el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular. Esa es la importancia de mantener un adecuado control de nuestra presión arterial y en caso de no ser diagnosticados, de tener controles rutinarios para simplemente disminuir el riesgo de padecer cualquier patología, no solamente eso. Asimismo, podemos tener lesiones que son las que debemos de evitar, ¿verdad? Como es a nivel de la retina, que podemos tener alteraciones como visuales, visión borrosa, hemorragias, y estas pueden incluso ser de primer control con especialidades como oftalmología, pero ser complicaciones, como decíamos, de una presión arterial no controlada. Y algo bien importante es que a nivel nacional, una de las principales causas de insuficiencia renal es la hipertensión arterial no controlada. Entonces, es de estar pendientes con la dieta, el ejercicio, la adecuada alimentación, y no solamente eso, sino que podemos empezar con daños agudos como proteinuria, que quiere decir que estamos en la orina excretando proteínas cuando regularmente se deberían de quedar en nuestro organismo de forma microscópica. Entonces, es ahí la importancia de poder estar en un control adecuado, ¿verdad? Así es, doctora Navarrete, junto a estas complicaciones que cuando un paciente empieza a escuchar insuficiencia renal, se asusta. Sin embargo, amigo televidente, créame que esto se puede detener, se puede frenar con un chequeo rutinario, primero para realizar el diagnóstico y luego chequeos mensuales para constatar de que el tratamiento y la presión se mantienen dentro de los límites o valores recomendables. Vamos a ir a un corte, doctora Navarrete, y al regresar vamos a seguir hablando de hipertensión arterial. Me encuentro con la doctora Cristal Navarrete, ella es especialista en medicina interna y estamos hablando acerca de hipertensión arterial, un diagnóstico muy común dentro de la población. Doctora Navarrete, para seguir abordando el tema, ¿cómo es que se realiza el diagnóstico? Para que un paciente ya tenga la certeza de que sí padece de hipertensión arterial, ¿cómo se llega a esa conclusión? Es importante iniciar que para hacer el diagnóstico no es como otras enfermedades que podemos tener síntomas antes, no necesariamente. El paciente puede estar asintomático y es por eso que a medida hemos desarrollado el tema, se ha insistido en los controles a pesar de estar sin ningún síntoma. Entonces, para poder realizar el diagnóstico necesitamos tomar la presión arterial. Como decíamos, hay medidas y de acuerdo a esas medidas podemos catalogar al paciente prehipertenso, si ya tiene hipertensión arterial y el estadio de la hipertensión arterial y evaluar no solamente la medición de la presión arterial, sino que los factores de riesgo relacionados para poder desarrollarla o para evitar todas las complicaciones a los diferentes órganos que hemos mencionado a grosso modo. Ahora bien, a la hora de tomar la presión arterial debemos de tomarla idealmente en la primera ocasión que el paciente esté sentado
y tomarla o corroborarla en ambos brazos, en caso que la presión nos salga con una elevación bastante alta, ¿verdad? Y hay que dejar una diferencia de más o menos 2 minutos entre cada una de las tomas. Al examen físico tenemos también que evaluar cómo está el ritmo cardíaco, lo que decíamos si escuchamos alguna alteración o, por ejemplo, si vemos otro tipo de alteraciones, podemos relacionarlas con otras enfermedades que también pueden estar subyacentes. Por ejemplo, si encontramos al paciente con taquicardia o el paciente nos refiere que ha estado con palpitaciones y las evidenciamos, también podemos descartar patologías tiroideas que pueden estar junto con cuadros de hipertensión arterial. Entonces, el diagnóstico debe de ser en un control con la medición de la presión arterial, como decíamos, en ambos brazos, con una diferencia de al menos 2 minutos entre cada una de las tomas. También es importante para hacer el diagnóstico corroborar si estamos o no antes, si hemos estado consumiendo algún tipo de medicamentos, por ejemplo, en el caso de mujeres, si han estado consumiendo anticonceptivos orales, si hemos estado ante el uso prolongado de esteroides, al consumo excesivo de cafeína o sal, que es lo que mencionábamos con anterioridad, o a bebidas energéticas. Y no solamente eso, si por ejemplo hay también relacionado algún consumo de antiinflamatorios no esteroideos, como lo son el ibuprofeno o la diclofenac. Entonces, el diagnóstico realmente debe ser con la entrevista, con la evaluación y la exploración física y obviamente con la toma de la presión arterial, que aunado a esto, si en realidad encontramos una presión arterial en estadio 2, ya por ejemplo, debemos también enfocarnos en tomar un electrocardiograma y corroborar, como decíamos, que no tengamos ya alteraciones en el electrocardiograma debido a una presión arterial alta o una hipertensión no controlada cuando el paciente ya es conocido. Así es, doctora. Como usted menciona, el diagnóstico tiene que ser por medio de la toma de la presión arterial y no se le va a diagnosticar hipertensión a la primera toma, a no ser que los valores sean realmente muy altos. Esto tiene que ser una toma de presión arterial de forma seriada. ¿Qué quiere decir? Al menos durante una semana, si es posible a la misma hora, y claro, tiene que estar al menos 5 a 10 minutos de haber llegado al lugar y estar sentado, estar relajado, porque de lo contrario se puede ver alterada la medida de la presión arterial, ya que muchas veces me han comentado que me dicen, no, si en la unidad de salud me la encontraron súper alta, porque van llegando y de inmediato el personal de enfermería o quizá médicos se la toman y el paciente no ha tenido un reposo. Entonces claramente va a salir alterada y estos son mediciones que no ayudan para un diagnóstico certero. Así que, amigo televidente, si usted se ha sentido mal con dolor de cabeza o quizá un poco mareado y piensa que puede ser la presión arterial, le invito a que se acerque a un centro de salud a que se realice la toma de la presión arterial y esto tiene que ser de forma seriada. Asimismo, ya que estamos en casa debido a la cuarentena y muchos centros de atención a la salud están cerrados, es importante saber de que al tomarse la presión arterial en casa, no todos los equipos son recomendables. Doctora, este es un punto muy importante, porque lo más recomendable es que se lo tome un médico. Sin embargo, si estamos en casa, muchas veces se compran productos o tensiómetros digitales, por ejemplo, estos, y no sabemos a ciencia cierta si nos van a dar una medida certera o no. ¿Tiene usted, doctora Navarrete, alguna recomendación para los pacientes que dicen, sí, es que yo me estoy checando la presión arterial en casa, pero no sabemos realmente si el tensiómetro digital nos va a dar un dato verdadero? Es bien importante que estamos en cuarentena porque podemos incluso pensar, ¿verdad?, en alteraciones de la presión arterial y no solamente que esté alta, sino que podemos pensar que la presión arterial ha bajado o que son datos
totalmente diferentes a los que regularmente en una consulta hemos encontrado los valores al paciente. Esto es porque los tensiómetros digitales tienen un sensor que fácilmente, digamos, se puede dar a mediciones erróneas. El paciente, como decíamos, utiliza un tensiómetro que es de brazalete y es digital, debe estar sentado, tranquilo, poner la mano a la altura del corazón, idealmente en una mesa, ¿verdad? O en una sillita que esté de forma recta, la mano a la altura del corazón, idealmente a un ángulo de 90 grados, para poder tomar la toma, bueno, hacer la medición. Y sin estar realizando muchos movimientos, ni mover la mano, y mantener el tensiómetro de forma fija, porque si no vamos a tener mediciones erróneas. Lo ideal es que como todos los aparatos pueden ser diferentes, incluso ahora hay aparatos que son de muñeca, que no todos están validados, ¿verdad? La gran mayoría no lo están para hacer un control o, por ejemplo, hacer un diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, lo ideal sería que a la hora de pasar la consulta llevemos el aparato que nosotros tenemos en casa y junto con el médico logremos establecer la medida adecuada y aprendamos. O sea, que el paciente lo haga ahí, cómo es la forma en la que él se toma la presión y cuáles son las indicaciones para mejorar esa toma. Y también es importante que para hacer un control, la medición idealmente, como tú decías, cuando estamos evaluando si el tratamiento está siendo no efectivo, debería ser a la misma hora en los primeros días e idealmente por la mañana ver cuánto tenemos de presión arterial o si por ejemplo en la mañana sentimos que se nos va a olvidar, lo podemos tomar en la tarde, pero tener algo como de rutina en un inicio para poder ver el adecuado control o adherencia que estamos teniendo también con el tratamiento, ¿verdad? Y con las demás medidas que hay que tomar. Así es, doctora, me parece este un consejo tan esencial. Si usted, no televidente, tiene un tensiómetro digital, llévelo al momento de la consulta para que el médico le pueda explicar cómo se realiza la toma, cuál es la forma correcta y saber si este aparato está aprobado pues por la FDA para conocer si los datos que le van a indicar van a ser reales o vamos a estar teniendo datos que nos van a decir que todo está bien cuando en realidad la presión no está controlada. Y como mencionaba la doctora Navarrete anteriormente, la presión arterial generalmente no da síntomas hasta que ya anda demasiado elevada. Le quería recordar que la presión arterial se conoce como el asesino silencioso. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede andar muy tranquilo y cuando viene a tomarse la presión arterial la anda en 160-100 y esto realmente ya es un problema de salud. Doctora, para ir finalizando, abordemos un poquito el área del tratamiento para presión arterial. Cuando hablamos del tratamiento, bueno, dependiendo del grado o el estadio en el que encontremos al paciente, pero cuando, por ejemplo, tenemos un paciente que es prehipertenso, obviamente el tratamiento no necesariamente vamos a iniciar con un tratamiento farmacológico, es más, lo recomendado es iniciar con medidas, cambios en el estilo de vida, que es lo que vemos repetido, ¿verdad? En múltiples ocasiones cuando hemos hablado de otros temas, sobre todo cuando hablamos de alteraciones metabólicas o para disminuir riesgos cardiovasculares. Entonces, ¿qué significa un cambio en el estilo de vida? Que tenemos que mentalizar al paciente que no son medidas a corto plazo, son medidas que se deben de realizar desde el momento en que estamos teniendo la conversación con el paciente hasta siempre. No hay un límite, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Aumento de la actividad física, obviamente el aumento de la actividad física debe ser progresivo y tratamos de individualizarlo un poco hasta lograr los objetivos deseados, que son 45 minutos, 4 veces por semana, e incluso, o sea, lograr los 45 minutos al día, ¿verdad? En la alimentación, que debe ser una alimentación balanceada, baja en grasa, como decimos, no sal, o sea, quitar de en sí ya el salero que tenemos en mesa, porque ese, obviamente, cuando iniciamos todos los cambios va a ser muy difícil lograr controlar el hecho de no consumir sal o excesos de sal si estamos teniéndola enfrente, ¿verdad? Entonces sería eso. Y aparte de todo, de esa dieta, bueno,
lo que hablábamos, ¿verdad? Llevar una dieta rica en frutas, en verduras, o sea, aumentar el consumo de ensaladas, de merendar con frutas, incluso podemos incluir la fruta a la hora de sentarnos a comer, no dejarlo para después. El aumento de los líquidos y disminuir las grasas trans, el consumo de carbohidratos, una disminución del peso corporal, o sea, evitar la obesidad y el sobrepeso en realidad nos ayuda mucho a controlar la presión arterial alta. Al tener todo esto junto, o sea, todas estas medidas, el dejar a un lado el consumo de alcohol, el no tabaquismo, el ejercicio, la disminución de peso y la dieta que conocemos como dieta DASH, que incluso la pueden buscar cada uno de ustedes para de forma más determinada ver que se trata más de frutas, verduras, legumbres. Todo esto nos hace una reducción porcentual en los valores de presión arterial que son bastante efectivos. Claro, cuando ya tenemos una presión arterial que ni aun con las medidas a tomar podemos controlarla o cuando las tomas, como tú decías, son demasiado altas, entonces debemos iniciar el tratamiento que son medicamentos, son antihipertensivos. Y a pesar que muchas veces los de primera elección son como los más conocidos por los pacientes, debemos siempre individualizar cada caso, ¿verdad? Si el paciente aparte de la hipertensión arterial padece de taquicardia, o sea, cada caso debe ser individualizado y llevar acuerdos entre el paciente y el médico porque el objetivo no es solamente brindar recomendaciones, el objetivo es que el paciente quede satisfecho con las recomendaciones de tal manera que crea que esas recomendaciones le van a ayudar a evitar todos los daños que queremos evitar a los órganos de Ana, ¿verdad? Así es, doctora, realmente este tema es amplio, pero como usted menciona, el tratamiento es individualizado. Así que, amigo televidente, si usted desea pasar consulta con la doctora Navarrete, se puede ingresar a nuestras redes sociales y preguntar. Asimismo, tenemos el WhatsApp al 7501-9489, en donde puede realizar sus consultas y de la misma manera hacer la cita. Doctora Navarrete, le agradezco mucho haber tomado la llamada y habernos explicado también este tema. Esperamos verla de nuevo en otro programa. Es un gusto, ¿sabes? Estamos para servir en cualquier otro programa con otro tema de importancia para todos nosotros, pues estamos a la orden. Así es, amigo televidente. Si desea ver este o los programas anteriores, le invito a que siga la cuenta en YouTube, en el canal de El Consultorio. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en el siguiente programa.